Hola amigas y amigos. Bueno, en realidad no nos conocemos, así que no somos amigas y amigos. Pero es que partir diciendo hola estudiantes era demasiado frío y la idea era hacer algo un poco más humano, ¿no es cierto? A través de estas cositas. Me presento. Mi nombre es Felipe Pizarro Silva y soy el profesor de la asignatura de Participación y Argumentación en Democracia. Este video que están viendo en este momento es la primera de las cápsulas explicativas del ramo. Y estas cápsulas explicativas, como su nombre lo sugiere, tienen como finalidad explicar ciertos puntos de la materia, ciertas partes de nuestro contenido que puedan ser complejos de entender, ¿no es cierto? La idea también es plantear ciertas reflexiones, que ustedes también se planteen preguntas, se planteen ideas. Y ya lo ideal sería que ustedes me la escribiesen también, pues, o sea, en el correo, mi correo que está apareciendo, ¿no es cierto? Escríbanme, con toda confianza, ¿ya? Así que vamos a partir con esta primera cápsula. El tema de esta primera cápsula he querido titularlo como La voz propia. El ser humano es un animal social. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en primer lugar que somos animales, creo que es importante no perderlo de vista. Pero además de ser animales, somos sociales, es decir, tenemos interacción los unos con los otros. Es parte fundamental de la actividad humana relacionarnos con los demás. Es a través de la relación con los demás que yo genero mi identidad. Yo soy para con los otros, ¿ya? Eso es algo muy importante para la vida en sociedad. Bueno, el ser humano no es el único animal que es social, ¿no es cierto? Hay muchos animales que se agrupan en manada o que se interrelacionan de distintas maneras. Ya si queremos llevarlo más lejos, podemos decir que en el fondo todos los animales se interrelacionan de alguna manera con otros seres vivos. Pero sin embargo, pareciera que la forma social del ser humano es bastante particular, es bastante compleja, bastante diversa y tiene muchas posibilidades de realización. A lo largo de toda la historia, la relación social entre los seres humanos ha variado enormemente y prácticamente cada uno de nosotros se relaciona de manera distinta con los demás. Y entonces, ¿por qué esa diferencia? ¿Qué será eso que hace particular al ser humano de otros animales? Probablemente haya muchas respuestas. Probablemente haya muchas teorías al respecto de qué es lo particularmente humano. Pero para el caso de este ramo, lo que yo quiero plantearles es el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Bueno, es quizá la tecnología fundamental del ser humano. Es ese código común que todos tenemos, o que, bueno, los participantes de una comunidad tienen, para poder entenderse, para poder expresar lo que sienten, ¿no es cierto? El lenguaje nos permite no solo decir ahí hay un peligro, cacemos, hambre, sino que también nos permite decir tengo miedo, tengo sueños, deseo esto, ¿por qué no hacemos esto? Sabes que tuve esta idea, me preocupo por ti, ¿cómo estás? Todas esas cosas son posibles gracias al lenguaje. En el fondo el lenguaje es nuestra gran herramienta para comunicarnos, para conectarnos entre nosotros. El lenguaje es esencialmente una herramienta comunitaria, una herramienta social. ¿Por qué? Porque yo no podría siquiera aprender palabras si no fuese gracias a los demás. Entonces, una característica fundamental del lenguaje es su naturaleza dialógica. El lenguaje se da a través del diálogo. Es el diálogo el que nos permite ir complejizando cada vez más nuestro entendimiento del mundo. Los símbolos que ocupamos, los significados, todo se da a través del diálogo. Es el diálogo el que nos permite entender la existencia que nos rodea, de la manera al menos que lo hacen los seres humanos. Vale decir que cuando estoy hablando del lenguaje, me refiero al lenguaje específicamente humano. Es cierto que otros animales también tienen su propio lenguaje,
Pero yo estoy hablando de ese lenguaje que se forma con palabras, con signos, ¿no es cierto? Con fonemas que decimos o que escribimos. Entonces, ¿quiénes son los usuarios del lenguaje? Las personas. Cada una de las personas. ¿Qué es una persona? Es la identidad de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros como cuerpo, como subjetividad, como experiencia. Y cada persona tiene una voz propia. ¿A qué me refiero con una voz propia? No me refiero exactamente a la vibración de las cuerdas vocales. A lo que yo me refiero es que cada uno de nosotros tiene una manera particular de utilizar el lenguaje a partir de nuestras experiencias, nuestros conocimientos, nuestros deseos, nuestras emociones, lo que sentimos, nuestra experiencia sobre la Tierra va condicionando cuál es la manera, cuál es el estilo que nosotros utilizamos el lenguaje, qué es lo que queremos decir a través del lenguaje. Eso es lo que yo quiero decir con la voz propia. Sin una voz propia, nosotros somos manipulados. Por eso es importante, porque es a través de nuestra voz propia que nosotros podemos entender y compartir qué es lo que nosotros queremos como sociedad, qué es lo que nos interesa, cuáles son nuestras preocupaciones y qué son los mecanismos, formas de vida que debemos tener de acuerdo a nuestra realidad, de acuerdo a nuestro contexto, de acuerdo a nuestro tiempo histórico y de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, a modo de conclusión, podemos decir que el ser humano es un animal social que utiliza el lenguaje como un código común que le permite comunicar. Cada uno de nosotros somos usuarios del lenguaje y por lo tanto cada uno de nosotros tiene una voz propia que es la que le permite expresar su opinión, sus deseos, sus intereses. Y esa voz propia es fundamental desarrollarla para poder vivir satisfactoriamente en democracia. Bueno, hasta aquí la cápsula de hoy. Los invito a reflexionar respecto a lo que se ha planteado y a escribir. Recuerden que tienen ese correo para poder escribirme lo que quieran, si tienen alguna duda, si tienen algún comentario. ¿Por qué insisto en esto? Porque es la forma que tenemos de participar. Estamos todos en esto y el objetivo siempre es su desarrollo. Así que eso por el día de hoy. Suscríbete y dale like.